Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia, capítulo número 18. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la magia del caos, sus principales exponentes, ya sea el señor Spade y también otros personajes bastante importantes y que han desarrollado de cierta forma su propia magia del caos y han impulsado este movimiento a través de la historia. Vamos igualmente yendo a través de otros temas que están relacionados con nuestra temática principal del día de hoy. Igualmente, partiendo esta segunda temporada de la Orden de Valaquia, te quiero agradecer por haber estado presente durante toda la primera parte. Vamos con la información. Hablar acerca de la magia del caos es también bastante ambiguo. La mayoría de las personas que han desarrollado este método tienen su propio método, su propia forma de proceder, tanto en sus ritos como en sus conocimientos, invocaciones, evocaciones o todo lo que esto involucre. La historia general de la magia del caos nos lleva a que inicialmente se desarrolló en base a la magia del caos tradicional en el país de Inglaterra en la década de 1970. Este se basó en gran medida en la filosofía del artista y el ocultista Austin Osman Spare. Cabe recalcar que tiene escritos bastante importantes y es recomendable que los repases para que tengas una idea un poco más amplia de lo que se trata la magia del caos. Spare, durante un corto tiempo, fue miembro de la organización ocultista Astrum Argentum del señor Crowley, también a veces referida como magia libre o magia del éxito, o incluso más específico es la magia basada en resultados. Esto venía directamente del movimiento del caoísmo, el cual pretende enfatizar el logro de resultados específicos por encima de los aspectos simbólicos, ritualistas teológicos u cualquier otro aspecto ornamental de otras tradiciones ocultistas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo que no es necesaria la parafernalia en el movimiento ritualístico, tanto como los símbolos, el tema de las velas, cualquier elemento que sea potenciador de esta energía, ya que eso de cierta forma te va a estar enredando, te va a estar desorganizando tu energía, que podría ser mucho más potente si lo haces a través de lo que a ti realmente te resuena y no como una doctrina, como un método rígido el cual no se podría romper. Esta magia del caos incluso postula que las limitaciones del poder del practicante y sus rituales son solo impuestas por su consciente e inconsciente, ya que ésta no impone dogmas a seguir y sería la misma persona quien se impone reglas durante un ritual. Esta misma ausencia de dogmas o tal vez esquemas preestablecidos en la magia del caos deja la libertad al practicante para crear sus propios métodos y creencias. Así que en ese sentido no existiría limitación alguna para que cada persona practicante del caos, cada mago, pudiera emprender bajo su propio criterio y bajo lo que entiende que le servirá, e ir descartando lo que al parecer no le es útil para su trabajo mágico, adoptando temporalmente un paradigma con el fin de crear la tensión psicológica necesaria para un ritual, o si así lo prefiere, a combinar sus propias invenciones con la tradición ocultista que mejor le parezca para la realización de un ritual en específico. En otras palabras, podría ser que utiliza las creencias como una herramienta. Algunas fuentes comunes de inspiración incluyen áreas tan diversas como las teorías científicas, igualmente la magia ceremonial, e incluso el neochamanismo, la filosofía oriental, las religiones mundiales y la experimentación individual. Entonces sería algo que no tendría una definición única como trabajo, la magia del caos. De cierta forma sí. Igualmente tiene algunos aspectos en común y que la mayoría o casi todos los practicantes de la magia del caos deberían utilizarlo. Como regla general, que sería, por ejemplo, la creación de los sigilos, que si bien no es la única forma de trabajar en la magia del caos, sí es de las técnicas más utilizadas en los rituales por su sencillez.
En este caso, los sigilos representan el objetivo de un ritual. Y para activar este sigilo, este debe visualizarse en un estado de gnosis. ¿Qué sería este estado de gnosis? También lo podríamos llamar un estado alterado de conciencia. Y de esta forma, para seguir trayendo más términos a este método mágico, la gnosis es la percepción directa del vacío. Es el estado cuando la mente discursiva se para y hay un acceso no filtrado al subconsciente. Se dice que el practicante de la magia del caos puede tener un poder impresionante y lograr cosas que con otros tipos de magia podrían, de cierta forma, no lograrse. Pero también se considera que la magia del caos podría llegar a ser muy peligrosa si no se tiene una clara idea de las consecuencias que puede traer. Los daños pueden ser directos y permanentes e incluso afectar a la psicología de la persona que la practica. Spar desarrolló el uso de los sigilos y el empleo de gnosis para potenciarlos o cargarlos. El trabajo con sigilos básicos resume la técnica de Spar, lo que incluye la construcción de una frase en la que se detalla la intención mágica. Se eliminan aquellas letras duplicadas, recombinando artísticamente las letras para formar el sigilo. Aunque igualmente Spar murió mucho tiempo antes de que el caoísmo emergiese, muchos lo consideran el padre del caoísmo debido a su repudio por los sistemas mágicos tradicionales y por estar a favor de una técnica basada en la gnosis. Te voy a dar una explicación breve acerca del trabajo con los sigilos, pero la idea sería que tú también lo pudieras buscar bajo tu propia información para que lo entendieras de una forma mucho más clara. Lo que te mencioné es que se detalla la intención mágica en una pequeña frase. Por ejemplo, yo tengo mayor poder físico, por dar algún ejemplo bastante vago y sencillo. En esa frase eliminarías las letras duplicadas, que serían cualquier letra que se repita más de una vez. Te va a quedar una serie de letras que quizás no te van a decir nada en concreto, pero igualmente las tendrías que eliminar. Y cuando te queden estas letras que estaban duplicadas, vas a recombinar artísticamente las letras para formar el sigilo. Esto quiere decir que vas a mezclarlas de cierta forma artística en la cual te guste. Le podrías añadir siquiera algunos símbolos mágicos también. Y lo vas a ir utilizando bajo tu propio criterio y bajo tu propio fin. Luego de esto, activarlo. Y una vez que ya lo utilices, tendrías que desterrarlo. Yo te recomiendo encarecidamente que leas los libros de Spar y sobre también la magia del caos moderna para que entendieran mejor estos conceptos, ya que indicártelos por este medio seguramente que no te van a quedar tan claros. Pero igualmente el caoísmo es considerado en general como una de las ramas menos organizadas de la magia y es catalogada como un movimiento libre. ¿Qué tendría que ver esto? Que de repente podrían haber dos practicantes de magia del caos y trabajar de una forma totalmente distinta, quizás sin ningún punto en común, ya que el trabajo es bastante individual y van ampliando este material base existente acerca de la magia del caos, incorporando otros conceptos, como por ejemplo la teoría del caos, la ciencia cognitiva, hipnosis y demás. Varios caoístas actuales se dedican a trabajar con magia retroactiva, la cual involucra la modificación y alteración del tiempo, como el alargamiento y la contracción, para intentar cambiar sucesos pasados o predestinar incluso un futuro. Entre los escritores más notables sobre el caoísmo se encuentran John Balance, Peter G. Carroll, Jan Fries y Jack D. Hawkins. Un concepto introducido por Carroll es el estado hipnótico, también llamado hipnosis. Este es definido como un estado alterado de conciencia que en la teoría mágica de Carroll es indispensable para trabajar la mayor parte de los diferentes tipos de magia. Esta es una divergencia con los antiguos conceptos que describían a las energías. Los espíritus o los actos simbólicos como la fuente de los poderes mágicos. Hipnosis, gnosis o trance se lograría cuando la mente de una persona está concentrada en un solo punto, algo que también se ve mucho en otras prácticas como el yoga
o las artes marciales. Luego de concentrarte en un solo punto, pensamiento o tal vez alguna meta, cada uno de los practicantes de la magia del caos desarrolla sus propias formas de alcanzar este estado. Todos estos métodos se basan en la creencia de que un simple pensamiento o tal vez un deseo dirigido que se experimente durante el estado gnóstico y luego sea olvidado rápidamente, es enviado al espacio del subconsciente, donde de cierta forma se arraiga, sin los obstáculos e interferencias de la mente consciente que puede provocar resultados y cambios en el mundo material. Si seguiríamos bajo esta creencia, los rituales, meditaciones y otros elementos específicos de las formas más tradicionales de magia no necesitan ser entendidos como valiosos en sí mismos, sino como tal solo técnicas que inducen a este estado hipnótico. Carroll creó la técnica del cambio arbitrario de la perspectiva individual del mundo, o del paradigma de la magia. Este es un concepto fundamental de la magia del caos. Un ejemplo de un cambio mágico de paradigma es la realización de un rito, por ejemplo un día, y luego la utilización de una técnica de magia de runas para el próximo ritual. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que serían prácticas totalmente distintas y que no tienen mucha relación una con otra, pero te llevarían a que estos dos paradigmas mágicos, mientras el individuo está usando uno de ellos, él creerá completamente en este paradigma al extremo de ignorar a todos los demás sistemas de creencia. La magia del caos afirma que la creencia puede ser una fuerza mágica activa. Esto enfatiza la flexibilidad de la creencia y la habilidad para escoger conscientemente las creencias personales, con el objetivo de aplicarlas como una herramienta en lugar de considerarla una parte relativamente invariable de la personalidad contradictoria. Otros magos explican que no es necesaria creencia alguna. Como te dije, cada uno desarrolla su propio principio. Igualmente, el entendimiento de un principio o algo no es un prerequisito para realizar las prácticas mágicas. No obstante, un paradigma mágico tiene dos funciones en cualquier sistema. Exploran e implican limitaciones que investigan y quizás trascienden. En algunas palabras más sencillas, esta ofrece una manera de organizar la manera de pensar que uno tiene sobre aquello que está haciendo en la práctica. Estamos intentando explicar ciertos puntos que aparecen en algunos textos del señor Carroll, Spar y de otros autores de la magia del caos. Lo vamos intentando hacer de una manera en la cual sea bastante sencilla, sintetizada y más expedita en cuanto a su procesamiento mental. El señor Carroll habla acerca de la teoría mágica del caos, o CMT, para ir acortando el concepto. Y para explicarlo es necesario introducir algo que puede ser mencionado con el viejo nombre de éter. Él indica que no es posible definir más lo que es el éter en realidad de lo que es posible definir lo que son la materia y la energía. Todo lo que podemos hacer es describir su comportamiento o decir cuáles son sus efectos. El éter actúa como si fuese una forma de información emitida por la materia que está instantáneamente disponible en todos lados y tiene un poder para dar forma al comportamiento de otra materia. E igualmente, el señor Carroll tiene una crítica que hace a las deidades, por así llamarles. También indica que para una completa descripción de la realidad, el primer principio es que toda la materia emite éter, y este éter lleva o consiste en información sobre la materia que la emite. El segundo principio es que este éter no está localizado en el espacio, sino que es instantáneamente disponible en todos lados. El tercer principio es que el éter tiene un efecto moldeador en el comportamiento de la materia, teniendo de cierta manera una afinidad o similaridad a la materia que la emite, tendiendo a hacer el comportamiento de ambas más parecidas. De esta forma el éter no puede ser detectado excepto cuando ejerce este efecto. Por ejemplo, la gravedad, que solo puede ser detectada entre cuerpos, y la luz solo puede ser detectada absorbiéndola o percibiéndola de esta forma.
Es este suerte de emparejamiento entre materia y éter la que da origen a las llamadas leyes físicas y constantes físicas del universo. Estas surgen en una base puramente caótica, pero se convierten en algo más fijo y uniforme con la repetición. El emparejamiento permanece probabilístico. Aunque muchos de los eventos mecánicos más simples tienen una probabilidad abrumadora de ajustarse a su tipo. Aún así, cualquier evento nuevo es caótico a pesar de su patrón de formación. El cuarto principio es que el éter también se empareja consigo mismo para crear patrones etéricos correspondientes a los posibles pasados y futuros de cualquier momento. Estos patrones no determinan completamente el futuro o el pasado, pues su emparejamiento con la materia es de probabilidades, y solo uno de los posibles patrones se manifestará en el verdadero estado puro o futuro del sistema. Así, el comportamiento de la materia, particularmente en sistemas complejos, permanece parcialmente caótico e indeterminado. No debemos caer en la trampa creada por la memoria y la expectativa de suponer que el pasado y el futuro físico tienen alguna existencia real. Solo el momento presente es el que existe. Una problemática filosófica es que las condiciones iniciales de un evento indeterminado no pueden ser recuperadas después de que éste ha ocurrido, por lo cual debemos admitir que cualquiera y todas las condiciones que podrían haber llevado al resultado observado, mientras nuestro sentido común intenta crear una ilusoria certeza sobre las causas de los eventos atribuyendo conexiones casuales en reversa. Ese sería uno de sus principios más controversiales del Sr. Carroll, criticado también por muchos otros pensadores ocultistas. El quinto principio es que los eventos mentales, al ser estructuras materiales, son capaces de emitir y emparejarse con el éter. Así, por ejemplo, un pensamiento o visualización de algún fenómeno puede crear un patrón etérico que se empareja con ese fenómeno para modificar su comportamiento. En sentido contrario, el éter de algún fenómeno puede emparejarse en una imagen mental de ese fenómeno y modificarlo para proveer información adivinatoria. Todas las teorías tienen sus usos. El paganismo es un espléndido instrumento para explorar y ajustar las distintas formas del yo, de uno. Incluso el monoteísmo tiene cierto uso para aquellos que quieren solo una de sus proyecciones de uno mismo se hipertrofie y domine a los otros. Estos serían que todas las creencias que uno tiene sobre algo, sobre uno mismo, sobre otro ser, uno siempre le va a tender a dar más poder a uno que a los demás. Un ejemplo de la humanidad actual sería sobre los dioses que pertenecen a tu religión o sobre las deidades que pertenecen a tu religión. Tú les estarías dando, lógicamente, más poder a estas entidades que a las otras deidades pertenecientes a las otras religiones. Pero ¿para qué servirían estos principios que te acabo de mencionar? Estas constituyen la hipótesis mínima requerida para describir tanto la ubicuidad de las leyes físicas del universo y también sobre su aparente desorden ocasional por eventos mágicos y caóticos. Al mismo tiempo, estos 5 principios implican un límite realista al poder y variedad de los efectos esotéricos. Otra aclaración es que el tercer principio mágico presume la vieja idea mágica de que lo similar afecta a lo similar. Solo entre esos fenómenos o eventos mentales que tengan una similitud considerable puede operarse un vínculo mágico. El cuarto principio describe el encantamiento fácilmente. Los patrones etéricos de un hechizo que establece una forma para la manifestación de algún evento mejoran la probabilidad de que este evento ocurra. No obstante, el cuarto principio establece igualmente el mismo límite probabilístico a la adivinación, ya que en cualquier momento es posible adivinar el patrón etérico del futuro de ese momento y escoger de esta manera el más probable, la cual seguiría siendo netamente una probabilidad y no una certeza. Además, la adivinación solo puede dar información del futuro del momento en el que es ejecutada. Un momento subsecuente puede tener un futuro distinto debido a los efectos de la indeterminación del universo. Por esta razón uno debería, en la medida de lo posible, encantar en grande y adivinar en pequeño. Los encantamientos lanzados bien en adelantado
tendrán una probabilidad más grande de modificar las secuencias de probabilidad en nuestro favor, mientras que la adivinación dará mejores resultados si la ejecutamos para el futuro inmediato que si lo hacemos para el futuro lejano, del cual su manifestación es más susceptible a las ocurrencias caóticas indeterminadas. Estos 5 principios del paradigma implican una nueva descripción de los llamados espíritus y la anatomía psíquica humana. Cuando, por ejemplo, se interactúa con las llamadas formas arquetípicas de dioses y demonios, el mago simplemente está estableciendo una resonancia con expresiones de ideas y sentimientos que siempre son proyectadas en algún lugar del mundo y están esperando que esa resonancia amplifique sus efectos. La humanidad crea a los dioses, no de forma inversa. Pero una vez creados, ellos pueden tener efectos profundos mientras ellos continúen siendo, de cierta forma, adorados por la escritura y la memoria de las personas. La anatomía psíquica humana consiste en energías asociadas a varios niveles de organización orgánica. Por ejemplo, el éter de órganos corporales. En particular, el del sistema nervioso es conocido en el esoterismo oriental como chi o ki, y varias formas de artes marciales ocultas y medicina operan tratando de influenciarlo. Ahora te daré un ejemplo de cómo podría aplicarse esta magia del caos, cómo podríamos nosotros realizarla. Es que lo primero, como te dije, es tener la claridad en tu concepto, en lo que tú quieres, en lo que deseas. Teniendo también el estudio sobre estos paradigmas y sobre estas leyes que Carroll explica en alguno de sus libros, por ejemplo en el Liber Kaioos, que te recomiendo su lectura igualmente. Una vez que hayas investigado con estos libros, que los hayas leído y que los hayas de cierta manera comprendido, te recomiendo que pases al siguiente evento, que sería la claridad en el concepto en el cual tienes que escribirlo. Recordemos que eliminamos las duplicaciones de las letras. Cuando tengamos eso claro, pasaríamos al siguiente estado, que sería la meditación para lograr este estado. Por ejemplo, puede ser la típica postura del loto, una postura acostado, reclinado, sin dormirte. Y puedes escuchar algo acerca de las ondas alfa para inducir a aquel estado tranquilo. Esto siempre te ayudaría con algunos audífonos para inducir este estado más tranquilo. Otra opción que yo recomiendo bastante es concentrarte en la relajación del cuerpo y respiración de cada parte de tu cuerpo hasta la más mínima, como por ejemplo en el yoga nidra, ya que al lograr este estado de relajación corporal y consciente de la respiración, comenzarás a establecer ese estado de vibración, que es aquel en donde una sensación de hormigueo recorre alguna de tus extremidades y por tanto experimentas una liviandad casi flotante que te va invadiendo de a poco. Ahí, en ese momento, es donde estás en un estado a veces indicado como el trance, que es donde idealmente deberías realizar tu trabajo mágico de visualización. Ya que la visualización es el siguiente movimiento dentro de este entramado, basta con recurrir a algunas líneas del señor Jung para adentrarnos en este concepto de la visualización, así que te recomiendo igualmente que investigues, que seguramente ya conoces mucha de la terminología de Jung. Y es que es la habilidad para hacerte a ti mismo ver cosas que no están ahí físicamente, imaginándolas fuertemente y comportándote como si estuvieran allí. En otras palabras, las alucinaciones autoinducidas. Una técnica, más allá de solo visualizar conscientemente, es utilizar la imagen retiniana. También otros métodos de lograr este estado de gnosis o trance o no pensamiento es la sobrecarga de pensamientos luego de una quietud. Esto querría decir que estás pensando una cosa y luego te pones a pensar otra sobre la misma sin olvidar la anterior, y así le vas sumando tantas cantidades de pensamientos distintos que van involucrando distintos sentidos en ti, que va a llegar un momento en el cual ya no puedes mantener tantos pensamientos ni sensaciones a la vez y quedarás en un estado de quietud por algún segundo. También sirve mucho el privarte sensorialmente, ya que esto te puede llevar al estado de gnosis o el experimento de las pelotas de ping-pong, por ejemplo.
Aquel experimento bastante conocido en el cual cortas unas mitades de la pelota de ping-pong, te induces con una luz roja y pones un sonido blanco de fondo en una pantalla del computador, por ejemplo. La puedes buscar en YouTube tranquilamente y empezarías a experimentar un estado alterado de conciencia. También te serviría. Hay otra teoría que también ocupa algún espacio en la magia del caos, que sería la teoría del tiempo oscuro. Y es que existen dos formas de tiempo, el ordinario o el pseudotiempo, creado por la memoria y la expectativa, el cual no tiene una existencia real además del momento del presente y el tiempo sombrío. ¿Qué sería el tiempo sombrío? Por ejemplo, es el ver como algo ortogonal al pseudotiempo ordinario. Todas las formas de presencias y magia actúan a través del tiempo sombrío. Ellas no pueden actuar a través del pseudotiempo ordinario, por así decirlo, ya que ahí no hay nada excepto el momento presente. Y cada momento del pseudotiempo ordinario tiene su propio pasado y futuro de tiempo sombrío creado por la proyección etérica del fenómeno material de ese momento presente. Sé que esto es bastante complejo quizás de entender, de cierta manera con alguna explicación oratoria, oral, que es la que te estoy entregando en este momento. De hecho, incluso el lenguaje empieza a fallar desde cierto punto. Existe otro problema, igual, que es que hasta las matemáticas se entran en reinos donde la álgebra no detalla la experiencia sensorial o experiencia imaginativa. Pero ¿qué es lo que explica Carroll sobre el tiempo sombrío o el tiempo oscuro? Él postula que un universo es una hiperesfera cuatridimensional, finito pero limitado en tiempo como en espacio. Y además añade una dimensión de tiempo extra para contener todas las posibles imágenes etéreas de todos los pasados y futuros. También se identifican los contenidos de la dimensión del tiempo etérico con los universos paralelos, las cuales son una consecuencia opcional a la onda de ecuaciones de la física cuántica. Igualmente, las ecuaciones de onda contienen los llamados números complejos, que están formados tanto por los números reales y por los números imaginarios, los cuales son múltiplos de la raíz cuadrada de -1. Él argumenta que las funciones de onda no son meros formalismos matemáticos que suceden para dar resultados útiles, ya que ellos tienen efectos reales. Ellos deben consistir en algo, y Carroll utiliza la palabra éter para denotar ese algo existente que escapa de lo que es la matemática tradicional. Cuando uno desea usar una función de onda en un cálculo, uno primero debe tomar un módulo, que significa multiplicarlo por su conjugado complejo, para obtener un número real que muestre cómo es que se manifestará la onda como una partícula en esta realidad. Un conjugado complejo es, de hecho, la función de onda con el signo de la coordenada tiempo, imaginaria invertida. Si la función de onda tiene alguna especie de realidad etérica sombría, entonces, ¿por qué no el conjugado complejo de la función de onda también? Sí. De hecho, si se está preparado para describir la dimensión del tiempo etérico con números imaginarios, entonces las ondas complejas conjugadas que regresan al eje del tiempo real son precisamente lo que demanda la teoría mágica del caos. Ellas son exactamente el mecanismo por el cual el presentimiento y la clarividencia ocurre. Y ellos además llevan una señal de formación del tiempo sombrío para alterar la realidad tanto en el encantamiento como en el encantamiento retroactivo. Para simplificarlo aún un poco más, la única manera de imaginar tal vez las propiedades de una dimensión de tiempo imaginario es pensar en ella como una vasta red de información que tiene su propia estructura del tiempo. Pero toda la información en ella, desde cualquier punto de tiempo en esta red, está en teoría disponible en el tiempo real presente, en la práctica. Por supuesto, la información de los universos paralelos de baja probabilidad y la información a una gran distancia temporal imaginaria del tiempo real presente será mucho más difícil de detectar. ¿Por qué? Un universo con una dimensión de tiempo imaginario no está limitado por el determinismo o la causalidad, por ejemplo, sino que está limitado solo para actuar de manera autoconsciente. Los efectos pueden crear sus propias causas y viceversa, usando el autorrefuerzo y la autonegación de circuito de retroalimentación de información a través del tiempo imaginario. El momento experimentado de la hora
en tiempo real puede ser pensado como un patrón de interferencia de complejas ondas conjugadas, retomando desde múltiples pasados y futuros en tiempo imaginario e infinito. Los paradigmas fueron mencionados en este capítulo, así que ahora vamos a ver de qué se trataría de otra manera, ya que todas las filosofías, credos, dogmas y creencias que la humanidad ha ido desarrollando son variantes de tres grandes paradigmas, que sería el trascendental, el materialista y el mágico. En ninguna cultura humana cualquiera de estos tres paradigmas ha estado completamente ausente, y raras veces ninguno de estos fueron completamente distintos de los otros. Por ejemplo, en nuestra cultura presente, los paradigmas mágicos y trascendentales son frecuentemente confundidos entre ellos. Las filosofías trascendentales son básicamente religiones, y se manifiestan en un espectro que se extiende desde el marco del primitivo espiritismo, pasando por el politeísmo pagano, por ejemplo el de los mayas, hasta el monoteísmo de las tradiciones judeo-cristianas islámicas, y los sistemas teóricamente no teístas del budismo y el taoísmo. En cada caso y en cada ejemplo que yo te dé de esto, es que se cree que alguna forma de conciencia o espíritu creó y mantiene el universo, y que los humanos y algunas veces otros organismos vivos contienen algún fragmento de esta conciencia o espíritu que subyace en el velo de la ilusión de la materia. Sería esta esencia del trascendentalismo que está en creer en seres espirituales más grandes que uno mismo, o en estipulaciones sobre seres espirituales superiores a aquello de lo que gozamos nosotros actualmente. La vida en la Tierra es frecuentemente vista meramente como una forma de diálogo entre uno mismo y las deidades o deidades, o quizás algún tipo de fuerza superior impersonal de uno. El mundo material es un teatro para el espíritu, alma o conciencia que lo creó. El espíritu es la realidad última para el trascendentalista. El paradigma materialista. Se cree que el universo consiste fundamentalmente y enteramente de materia. La energía solo es una forma de la materia, y ellos juntos forman el espacio y el tiempo en el cual todo cambio ocurre estrictamente en la base de la causa y el efecto. El comportamiento humano es reducible a biología, y la biología es reducible a la química es reducible a la física, y la física es reducible a las matemáticas. La mente y la conciencia son, según este postulado, meros eventos electroquímicos en el cerebro, y espíritu en una palabra sin sentido objetivo. La causa de algunos eventos tienden a permanecer en la oscuridad, quizás por siempre, pero subyace una fe en que suficiente causa material debe existir para cualquier evento. Todos los actos humanos pueden ser categorizados para servir alguna necesidad biológica o como expresiones de condicionamientos previamente aplicados, o simplemente como funcionamientos defectuosos. El objetivo del materialista que evita el suicidio es la persecución de la satisfacción personal, que incluye satisfacción altruista, si lo desea como un ejemplo. La principal dificultad en reconocer y describir el paradigma mágico puro está en la insuficiencia del vocabulario. La filosofía mágica ha sido solo recientemente recuperada de una fuerte adulteración con la teoría trascendental. La palabra éter, ki, energía, chi, que es detalladamente definida, es más o menos equivalente a la idea del maná usada en el chamanismo oceánico. El éter en las descripciones materialistas es información que todas las estructuras de materia son capaces de recibir y emitir. En términos trascendentales, éter es una especie de fuerza vital, presente en cierto grado en todas las cosas. Esta posee tanto el conocimiento sobre eventos como la habilidad de influenciar a eventos similares o simpáticos. Como todas las cosas tienen una parte etérica, ellas pueden ser consideradas como vivas en cierto sentido. Aunque todas las cosas suceden por la magia, las características de gran escala del universo tienen un patrón etérico muy fuerte, que las hace bastante predecibles, pero difíciles de influenciar por los patrones etéricos creados por el pensamiento. Los magos se ven a sí mismos como participantes en la naturaleza. Los trascendentalistas gustan pensar que están de alguna manera sobre ella. Los materialistas gustan de intentar y lograr manipularla. Ahora, el universo tiene la peculiar propiedad acomodativa de proveer evidencia y confirmación de cualquier paradigma en el cual uno elija creer.
Presumiblemente en algún punto profundo exista una simetría escondida entre aquellas cosas que llamamos materia, éter y espíritu. De hecho, es raro encontrar un individuo o cultura operando exclusivamente en uno solo de esos paradigmas, y ninguno estará nunca enteramente ausente. Los paradigmas no dominantes son siempre presentados como supersticiones o miedos. Y también llevaría a que estos mismos paradigmas tienen una explicación de cómo conciben el tiempo. Por ejemplo, los trascendentalistas lo conciben como un poseedor de un inicio y final definidos, ambos iniciados por las actividades de los seres o las fuerzas espirituales. El fin del tiempo en la escala personal y cósmica es considerada menos como una cese de la existencia y más como un cambio de estado a una existencia inmaterial. El inicio del tiempo cósmico y material y personal es similarmente referido más como un acto creativo de las agencias espirituales. Así, la actividad reproductiva usualmente se ve fuertemente controlada y rodeada de tabúes y restricciones en culturas religiosas, pues esta implica una usurpación del poder de las deidades, además de que la muerte ha sido en cierta medida superada. Cuán increíble es el poder de la creación y cómo finalmente la muerte terrenal debe conducir inconscientemente a un sacerdocio célibe y estéril. Todos los trascendentalismos incluyen elementos del apocalipsis. Típicamente estas son usadas para provocar un resurgimiento cuando los negocios flojean o cuando la atención se desvía del lado de las religiones. En realidad es una batalla titánica contra agentes espirituales malvados. El tiempo materialista es lineal pero ilimitado. Idealmente puede ser extendido arbitrariamente lejos y en cualquier dirección desde el presente. Para el materialista estricto es autoevidentemente inútil especular sobre un inicio, un tiempo o un final del tiempo. De manera parecida, los materialistas se muestran desdeñosos ante cualquier especulación de existencia personal antes del nacimiento o después de la muerte. El materialista puede también temer una muerte dolorosa prematura, pero no al estar muerto. La visión mágica es que el tiempo es cíclico y todos los procesos recurrentes, incluso los ciclos que permanecen iniciar y finalizar, son en realidad parte de ciclos más grandes. Así, todos los finales son inicios y el final del tiempo es sinónimo del inicio del tiempo en otro universo o en otro estado de conciencia. La visión mágica de que todo es reciclado es reflejado en la doctrina de la reencarnación. La idea atractiva de la reencarnación ha persistido en el paradigma religioso y muchas tradiciones paganas o incluso monoteístas la mantuvieron. No obstante, las teorías religiosas invariablemente contaminan la idea de una original con creencias sobre un alma personal desde un punto de vista estrictamente mágico. Seríamos nosotros solo una acreción más que una unidad separada. La psique no tiene un centro particular. Somos seres coloniales, un rico collage de varias personalidades. De esta manera nuestros cuerpos contienen fragmentos de incontables entidades precedentes y de igual manera con nuestra psique. No obstante, ciertas tradiciones mágicas retienen técnicas que permiten a los adeptos transferir largas cantidades de sus psiques en una sola pieza, al considerar esto más útil que dispersarse en toda la expansión de la humanidad. Así es como cada paradigma tiene una visión diferente de la personalidad del yo. Y bueno, de esta manera vamos concluyendo lo que sería este capítulo número 18, el primero de la segunda temporada de este podcast, La Orden de Valaquia. Como siempre, agradecer por haber escuchado este capítulo y por el apoyo también que van entregando a este canal. Les recuerdo que pueden enviar su historia al WhatsApp, que siempre queda publicado en la caja de descripción. Deja un comentario también si es que te gustó este capítulo. Y sin nada más que agregar, esto fue La Orden de Valaquia. Hasta pronto.